Muy buenas noches, profesora Lisette Barrios, compañeros todos. Hoy como parte final y exponiendo nuestro proyecto integrador, nuestro grupo conformado por Maylin Martínez, Santiago Martínez y quien le habla, Antonio de León, desarrollará el tema el uso de las muletillas en el idioma español. Aunque las muletillas pueden tener algunas funciones comunicativas como aclarar una idea, buscar una comprensión del oyente o generar complicidad, su uso excesivo puede afectar significativamente a la calidad del discurso y a la percepción del hablante. En este trabajo se analizará el fenómeno de las muletillas en el idioma español. Se explicará por qué se producen y cómo se pueden evitar y se mostrará la importancia de usar un lenguaje correcto y adecuado para lograr una comunicación efectiva. Una muletilla es una expresión o palabra que se repite de manera automática o inconsciente en el habla cotidiana. Estas pequeñas adiciones al discurso no aportan significado esencial, pero se han arraigado en nuestra comunicación. Las muletillas son como los tics del lenguaje, son palabras o frases que se utilizan con frecuencia, a veces sin pensar, para llenar pausas o dar énfasis. Las muletillas no son un fenómeno nuevo. Desde los albores del lenguaje humano, hemos utilizado palabras o frases repetitivas para llenar pausa o hacer énfasis. En la antigüedad, los oradores y poetas también recurrían a estas repeticiones para mantener la atención de su audiencia. Las muletillas tienen un origen histórico que se remonta a siglos XVI y XVII. En esa época eran conocidas como bordones, que hacían referencia a un bastón alto en el que apoyarse. Así como un bastón proporciona soporte físico, las muletillas servían como apoyatura verbal para avanzar en la expresión o recuperarse de bloqueos mentales. Estas repeticiones, aunque molestas para algunos, han perdurado a lo largo del tiempo y siguen siendo parte de nuestra comunicación cotidiana. Las muletillas varían según la cultura y el idioma. En español, algunas son más comunes que otras. En diferentes regiones, las muletillas pueden tener significados ligeramente distintos. Por ejemplo, pues en España se usa de manera diferente que en América Latina. Desde la antigüedad, llamada bordones, en la actualidad, muletillas, son pragmáticas y cotidianas. La radio, la televisión y ahora el Internet han influido en nuestras muletillas y su uso diario. Impacto en la comunicación, pérdida de claridad, distracción del mensaje principal, implicaciones en la percepción. Implicaciones en la percepción. El uso excesivo de muletillas pueden dar de la impresión de la falta de preparación o inseguridad. Pérdida de claridad. La muletilla distrae del mensaje principal. Al repetir palabras o frases innecesarias, el hablante oscurece la información esencial. Distracción del mensaje principal. Implicaciones en la percepción del hablante. El uso excesivo de muletillas puede dar la impresión de falta de preparación o inseguridad. En ambientes profesionales, el uso afecta la credibilidad y la imagen de la vida. Situaciones contraproducentes. Ambientes profesionales, en las reuniones de trabajo, el uso constante de muletillas puede restar profesionalismo. La entrevista, los candidatos que abusan de las muletillas pueden parecer menos seguros y menos capacitados. Presentaciones públicas. En conferencias o charlas, las muletillas distraen al público y debilitan el impacto del discurso. Razones para evitar el uso de muletillas. El uso de la muletilla en común en la comunicación oral, pero su excesiva presencia pueden afectar negativamente la calidad y la efectividad del discurso. Cuando una persona utiliza muletillas de manera constante, corre riesgo de diluir el contenido de su mensaje y distraer a la audiencia. Las muletillas tienden a restar claridad y precisión al lenguaje, lo que puede dificultar la comprensión de las ideas principales que el hablante intenta transmitir. Además, el uso repetitivo de muletillas pueden dar la impresión de falta de preparación, inseguridad o falta de dominio sobre el tema.
lo cual puede afectar la credibilidad y la percepción del ambiente, especialmente en el contexto formal o profesional. Ventajas de no usar muletillas: mejora la elegancia y la fluidez del discurso, distracción y pérdida de credibilidad. En situaciones profesionales como en la entrevista de trabajo o presentaciones públicas, nos lleva a un mayor entendimiento y no se ve como si estuviéramos nerviosos. Estrategia para evitar muletillas. Conciencia personal. Observa tus patrones, prestar atención a tus propias conversaciones, identificar las muletillas que utilizas con frecuencia. Reflexión. Pregúntate por qué recurres a estas palabras o frases. ¿Es por nerviosismo, falta de vocabulario o simplemente hábito? Práctica focalizada. Grabaciones. Graba tus conversaciones o presentaciones, escúchalas con atención y detecta las muletillas. Estrategias para evitar muletillas. Reemplazar las muletillas, retroalimentación externa. Reemplaza las muletillas usando sinónimos para las palabras o frases que repites. Por ejemplo, en lugar de decir sabes, puedes usar entiendes. Retroalimentación externa con amigos o colegas. Pide a amigos o compañeros que te den retroalimentación. Nota tus muletillas, en qué situación las usas. Más profesionalmente en comunicación, si es posible, consulta un consultor, un coach de lingüística. Ellos pueden ofrecer estrategias específicas. Pausas estratégicas. En lugar de llenar espacios con muletillas, haz pausas breves. Esto te dará tiempo para pensar y expresarte con mayor claridad. Tipos de muletillas. Las muletillas son apoyaturas que el hablante utiliza como muleta o bastón para sostener el habla o para recuperarse de los bloqueos mentales. Las muletillas se pueden clasificar según la finalidad con la que se emplean: llamar y mantener el interés del interlocutor. Esto, ¿qué te iba a decir? Mira, no es cierto, ¿verdad? No, o qué. Controlar el turno de las palabras. Escucha un momento, calla. Las muletillas o palabras de relleno pueden dividirse en 4 categorías: muletillas conjuntivas, muletillas dramáticas, muletillas de pasarela y muletillas de revisión. Las muletillas en la lengua oral. Por un lado, las muletillas son consideradas como unidades carentes de significado, las cuales son percibidas por el oyente, quien infiere que el hablante no sabe qué decir, casi de modo inconsciente, que no posee ningún sentido por sí en la conversación. Son rellenos que utilizamos cuando no tenemos en mente todas las palabras que queremos usar. Algunos ejemplos son pues, verdad, el plan, o sea, etc. Por ello, algunos consideran a las muletillas como un tic verbal en la conversación. Hablar en público. El uso de muletillas puede apuntar hacia desconfianza en sí mismo o falta de controlación, incertidumbre, apocamiento, cansancio físico o mental, pobreza de contenido y causa de preparación a la hora de hablar entre otras personas. Una técnica efectiva para reducir las muletillas es aprender a hacer pausas deliberadas al hablar. En lugar de llenar los espacios en blanco con muletillas, toma un momento para pensar antes de continuar. Esto no solo eliminará las repeticiones, también te dará un tiempo para estructurar tus ideas de manera más clara. Dejar las muletillas. Las muletillas, como su propio nombre indica, son recursos verbales que empleamos para poder avanzar con la idea que estamos exponiendo o queremos exponer. Entonces, estas expresiones nosotros tenemos que procurar eliminarlas o debemos practicarlas, sobre todo para no repetirlas. Entonces, todo se basa en cómo uno se prepara o enfatiza sus ideas. Estrategia. Lo primero que conviene aclarar es que para qué ensayamos. El objetivo de este proceso no es aprendernos de memoria lo que vamos a decir. De hecho, memorizar el contenido puede jugarte una mala pasada, pues es altamente probable que con los nervios se te olvide y quedes en blanco. Lo más recomendable es manejar muy bien la estructura de la presentación y el contenido que quieres transmitir, pero no cada una de las palabras. Uno de los objetivos de ensayar es entonces hacer tuya o aprenderte esta estructura para que te sientas más seguro. Al mismo tiempo, ensayar te permite evaluar aspectos verbales, paraverbales, visuales,
de la presentación, tales como la velocidad de los movimientos, la modulación, tu postura, entre otros elementos. El ensayar podrás detectar si hay algún aspecto que no favorezca tu presentación para tratar de controlarlo o hacerlo más efectivo. Conclusión. En este análisis hemos explorado la relevancia de la comunicación efectiva y cómo las muletillas afectan nuestra expresión oral. Aquí están los puntos clave. En diversos contextos, desde el aula hasta el ámbito profesional, la comunicación clara, precisa es esencial. Los maestros, estudiantes, profesionales y oradores deben dominar el lenguaje para transmitir ideas de manera efectiva. Las muletillas, aunque no son esenciales, su uso excesivo puede afectar la calidad del discurso y la percepción del hablante. Conciencia personal. Observa tus patrones lingüísticos y reflexiona sobre el uso de las muletillas. Practica focalizada. Graba tus conversaciones. Practica ejercicios de respiración y reemplaza las muletillas por sinónimos. Feedback externo. Busca retroalimentación de amigos, colegas o profesionales en comunicación. Muchas gracias.